Argentina ganó el Mundial. Punto. Nadie te lo quita. Pero te voy a decir algo que muy poca gente está dispuesta a admitir en voz alta. Llegar al 2026 como campeón defensor es una de las posiciones más peligrosas en las que puede estar una selección. No porque sean malos, sino porque el mundo entero los estudió, los diseccionó, los grabó desde todos los ángulos posibles y ahora saben exactamente cómo funcionan. Y mientras tanto, Argentina lleva 2 años caminando sobre el filo de una navaja, sin que casi nadie lo note. Lo que vamos a hacer hoy no es un homenaje ni una celebración. Vamos a abrir el expediente completo de la selección argentina de cara al Mundial 2026, con todo lo que implica, lo que funciona, lo que cruje, lo que preocupa en serio, y lo que nadie del entorno albiceleste quiere que se diga en voz alta. Porque si hay algo que mata a los campeones, no es la falta de talento, es la complacencia disfrazada de confianza. Empecemos desde donde duele, cuando Argentina levantó la copa en Qatar 2022. El mundo del fútbol tuvo un momento colectivo de catarsis. Era el cierre de un ciclo, la redención de una generación, el final perfecto para la historia más grande que el fútbol moderno había contado. Messi campeón, listo, el guión no podía ser mejor. Y ahí está el primer problema real de la Argentina de 2026. Que todo lo que viene después de ese momento tiene que competir con algo que ya fue perfecto. Y en el fútbol, después de la perfección, lo que viene siempre se siente menor. No estoy hablando de calidad del plantel. Estoy hablando de psicología colectiva, de inercia emocional, de lo que pasa dentro de un grupo de jugadores que ya alcanzaron la cima más alta y que ahora tienen que encontrar motivación para escalar de nuevo. Es más difícil de lo que parece, mucho más, y aquí es donde el análisis se pone interesante, porque Scaloni lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe, y la respuesta que han dado no es la que muchos esperaban. En lugar de conservar la estructura exacta que funcionó en Qatar, Scaloni empezó a mover piezas. Gradualmente, con cuidado, pero con una intención clara, construir un equipo que no dependa de la versión estelar de nadie, sino que funcione como sistema. Eso suena bien en papel. El problema es que cuando tocas algo que ganó un mundial, cada cambio es leído como un error aunque no lo sea. Y esa presión narrativa pesa. Analicemos lo que tienen hoy sobre el terreno, porque la nómina del 2026 es un animal completamente distinto al del 2022, aunque conserve el mismo esqueleto. La defensa argentina lleva tiempo siendo el flanco más debatido y en muchos sentidos el más subestimado. En Qatar funcionó de manera notable porque el bloque defensivo como unidad fue extraordinariamente sólido. Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Molina, 4 piezas que se entendían sin necesidad de mirarse. Pero 2 años y medio después, la historia tiene matices que cambian bastante el panorama. Cristian Romero sigue siendo, en muchos aspectos, el defensa más completo que tiene Argentina. Agresivo, inteligente, con salida de balón, capaz de liderar una línea de alta presión. En el Tottenham ha tenido temporadas irregulares marcadas por lesiones, lo cual ya de por sí es una señal que no se puede ignorar. No estamos hablando de lesiones menores. Romero ha tenido problemas musculares recurrentes que, en un torneo de la exigencia del Mundial, pueden significar la diferencia entre tenerlo al 100% o jugársela con un central en condiciones subóptimas. Eso no es menor. Lisandro Martínez, por su parte, tuvo la temporada más complicada de su carrera en el Manchester United. No por falta de nivel, sino por un cúmulo de circunstancias que incluyeron lesiones, cambios de entrenador y un equipo en descomposición a su alrededor. La pregunta válida que habría que hacerse es, ¿cuánto le afecta a un defensa central el contexto de su club? La respuesta honesta es que mucho. Un central que pasa meses sin ritmo, sin confianza colectiva, sin un sistema estable, llega a un torneo con deudas acumuladas que no siempre se saldan en las primeras semanas de competencia. Y en un mundial, las primeras semanas son todo. Hay algo que no se está viendo con suficiente claridad en este punto, y es que la renovación defensiva de Argentina todavía no está consolidada. Hubo intentos de meter nuevas caras, perfiles como Valentín Carboni o jugadores de clubes europeos que Scaloni probó en distintos momentos, pero la dupla central titular sigue siendo una incógnita con más preguntas que respuestas. Eso en un equipo campeón del mundo es, como mínimo, algo que merece atención. El lateral derecho también tiene sus particularidades. Molina fue uno de los jugadores más importantes de Qatar, no solo en lo defensivo, sino como pieza ofensiva que liberaba a Di María y permitía sobrecargar ese carril. Pero el Di María de 2026 no es el mismo, y esa cadena de consecuencias tácticas tiene un impacto real. Cuando cambias una pieza del sistema, todas las demás se mueven, no siempre para mejor. El mediocampo es donde Argentina tiene, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su problema más serio de cara al futuro inmediato.
Rodrigo de Paul sigue siendo el corazón del equipo. No en el sentido poético, sino en el literal. Es el jugador que más trabajo invisible hace. El que corre cuando nadie mira. El que presiona cuando el balón no está cerca. El que conecta líneas cuando el equipo está perdido. En Qatar fue el mejor mediocampista del torneo sin haberlo sido nominado en ninguna lista oficial, y eso dice todo. El problema con De Paul es que su nivel en el club ha tenido oscilaciones importantes. En el Atlético de Madrid, bajo Simeone, hay temporadas donde explota y otras donde simplemente cumple. Y cuando De Paul no está al máximo, el mediocampo argentino pierde su motor principal. Enzo Fernández llegó al Chelsea por una cifra que rompió récords y que todavía tiene a media Premier League con la mandíbula en el piso, pero lo que nadie esperaba era que su adaptación fuera tan turbulenta. El Chelsea de los últimos años es un proyecto en permanente reinicio, con entrenadores que entran y salen, con estilos que cambian cada 6 meses, con una plantilla tan sobredimensionada que es casi imposible encontrar coherencia. Enzo ha mostrado destellos de su mejor nivel. Momentos donde se ve claramente que es un jugador de altísima categoría. Pero la regularidad todavía no llegó, y en un mundial, la regularidad vale más que los destellos. Y aquí viene algo que puede incomodar a más de uno. Mac Allister es, en este momento, el mediocampista argentino más en forma y con el sistema de juego más claro de todos. En el Liverpool de Slot ha encontrado un rol que le queda como un guante, organizador, recuperador, con llegada al área y con una visión de juego que en la selección no siempre se le permite explotar. Mac Allister debería ser el eje central del mediocampo argentino en 2026, y sin embargo, históricamente ha operado en un rol más secundario dentro del esquema. Si Scaloni no encuentra la manera de hacerlo protagonista, estará desperdiciando su mejor activo en ese sector. Eso es debatible, lo sé. Pero los números del Liverpool respaldan cada palabra. El tema de Leandro Paredes es otra capa del análisis que merece honestidad. En Qatar fue clave en momentos puntuales, especialmente en las fases eliminatorias, pero hoy Paredes está en la Roma, con un nivel de exigencia competitiva que no se compara con lo que exige un mundial. ¿Puede seguir siendo útil para Argentina? Sí, como perfil de experiencia y calidad técnica. ¿Puede ser titular indiscutible en el torneo más competitivo del planeta? Esa es la pregunta que Scaloni tiene que responder, y la respuesta no es tan clara como hace 2 años. Pasemos al ataque, porque aquí es donde la historia se vuelve más compleja y más fascinante al mismo tiempo. Lautaro Martínez. No hay manera de hablar de Argentina en 2026 sin hablar de él como el nombre más importante después del innombrable. Lautaro en el Inter es una máquina. Título tras título, gol tras gol, temporada tras temporada siendo el delantero centro más completo de la Serie A y uno de los mejores del mundo en su posición. En la selección, sin embargo, la historia ha sido diferente. El debate sobre Lautaro en la albiceleste es uno de los más encendidos de los últimos años, y tiene razones de ambos lados. Hay quien dice que con Messi siempre estará limitado a un rol de apoyo. Hay quien dice que cuando Messi no está, Lautaro tampoco aparece. Los dos argumentos tienen sustento estadístico, y eso es lo que lo hace tan interesante. Lo que sí es un hecho es que en Qatar 2022, Lautaro anotó en el peor momento posible. En la final, de la manera más importante. Eso basta para que su posición sea incuestionable, pero en 2026 el contexto va a ser distinto. La selección no puede depender de un solo nombre para resolver partidos, y si el plan de Argentina frente a rivales cerrados sigue siendo «espera que aparezca Messi», van a tener problemas serios contra equipos que ya saben exactamente cómo neutralizarlo. Y ahí está el elefante en la habitación. Lionel Messi tendrá 38 años cuando arranque el Mundial 2026. 38. No es una crítica, es una realidad biológica que ningún nivel de talento puede revertir por completo. En el Inter Miami, Messi sigue haciendo cosas que desafían cualquier lógica temporal, pero la MLS no es la Champions. El ritmo no es el mismo, la intensidad no es la misma, y el desgaste acumulado en el cuerpo de alguien que lleva más de 2 décadas compitiendo al más alto nivel es algo que ningún aficionado quiere procesar, pero que un análisis serio no puede ignorar. ¿Puede Messi seguir siendo decisivo en un mundial a los 38? Sí. ¿Puede garantizarse que llegue en condiciones físicas óptimas durante un mes de competencia intensa? No. Nadie puede garantizarlo. Y ese es el riesgo más grande que carga Argentina en este momento. No es un riesgo de calidad, es un riesgo de sostenibilidad. Julián Álvarez es la otra cara de la moneda y probablemente el jugador más importante del futuro albiceleste. En el Atlético de Madrid encontró el rol que en el Manchester City le negaban por la presencia de Haaland.
Titular indiscutible, goleador, con un estilo de juego que se adapta perfectamente a sistemas de presión alta y transiciones rápidas. Álvarez en el Atlético está siendo, sin exageración, uno de los delanteros más letales de Europa. Y lo más importante, está en el pico de su carrera, a los 24 años, con hambre de protagonismo y con la experiencia de ya haber ganado un mundial. Esa combinación es casi irrepetible. El punto de tensión entre Lautaro y Álvarez es real, porque los dos son delanteros de área y los dos quieren el mismo espacio. Scaloni lo ha resuelto en distintas ocasiones poniendo a uno de los dos en un rol más de segundo delantero, pero esa no es la posición natural de ninguno. Es un problema de lujo, sí, pero sigue siendo un problema de gestión táctica que puede costar puntos en momentos decisivos. Y ahora entramos al análisis que nadie quiere escuchar. Las debilidades reales de Argentina no son obvias a simple vista. No son del tipo que puedes identificar viendo un solo partido. Son estructurales, sistémicas, y llevan tiempo acumulándose bajo la superficie de los buenos resultados. La primera es la dependencia generacional. Argentina construyó su éxito en Qatar alrededor de una camada de jugadores que ya tenía entre 28 y 34 años. Esos jugadores siguen siendo muy buenos, pero el tiempo corre en una dirección y no en la otra. El recambio generacional argentino existe, tiene nombres prometedores, pero todavía no tiene la solidez colectiva que tuvo la generación anterior. Hay talentos individuales brillantes, pero un mundial no se gana con talentos individuales. Se gana con bloques. La segunda debilidad es táctica, y aquí sí voy a poner un punto de vista que puede levantar roncha. El esquema de Argentina bajo Scaloni tiene una dependencia muy alta de la calidad individual para resolver situaciones difíciles. Cuando el equipo juega bien colectivamente, es espectacular. Cuando no, necesita que alguien haga algo extraordinario para salir del bache. Eso funcionó en Qatar porque tenían a Messi, que puede hacerlo extraordinario en cualquier momento. Pero si en 2026 Messi tiene una noche mala o no está disponible, ¿cuál es el plan B? Esa es la pregunta que Scaloni todavía no ha respondido con claridad ante los medios y que sin embargo es la más importante. La tercera debilidad está en el banco. No en la calidad de los suplentes, que la hay, sino en la profundidad real del sistema para cuando los cambios rompen el equilibrio. En varios partidos recientes de Argentina, los cambios generaron momentos de confusión táctica que el rival pudo aprovechar. Un equipo que aspira al título mundial tiene que ser tan sólido con los suplentes como con los titulares. Ese estándar todavía no está completamente cumplido. Ahora comparemos con el resto de la élite, porque el contexto del torneo importa tanto como el análisis individual. Francia llega al 2026 con una maquinaria que no deja de renovarse. Mbappé sigue siendo el jugador más peligroso del planeta cuando está motivado. Tchouaméni, Camavinga, Konaté, Upamecano. Una defensa joven y brutalmente física. Un mediocampo con profundidad y calidad que Argentina no tiene manera de igualar en número. Y una base táctica bajo Deschamps que, aunque es criticada por su conservadurismo, es extraordinariamente difícil de romper. Francia, en un partido de eliminación directa, es el rival que ningún equipo quiere encontrar. España es otra categoría de problema. La generación de Pedri, Gavi, Yamal, Nico Williams, Morata. Un equipo que construye desde dentro con una claridad conceptual que es casi académica. El modelo de juego español no depende de ningún jugador en particular, y eso lo hace más peligroso que ningún otro equipo sobre el papel. Si Argentina se enfrenta a España en fases avanzadas, va a tener que resolver un problema de posesión y presión, que ningún otro rival les ha planteado igual en los últimos años. Brasil, con todo el caos institucional que arrastran, tiene nombres que hacen daño. Vinicius Jr. es capaz de decidir un partido en 30 segundos. Rodrigo, Endrick, Rafinha. Una delantera con velocidad y verticalidad que puede destruir a cualquier línea defensiva en el mundo. El problema de Brasil siempre ha sido la cohesión colectiva, y eso los hace vulnerables. Pero en un día bueno, con el balón corriendo rápido, Brasil puede ganarle a cualquiera. Y Argentina sabe eso mejor que nadie. Alemania reconstruyó con Nagelsmann y tiene un proyecto que por fin parece coherente. Musiala, Wirtz, Havertz. Una mezcla de físico, técnica y velocidad que el fútbol alemán había perdido durante años. No son favoritos absolutos, pero son un equipo que puede sorprender en el momento menos esperado. Y aquí hay una idea que va a generar debate. En términos de sistema colectivo, Argentina no es hoy el equipo mejor construido del mundo. Lo fue en Qatar en el momento preciso, con la inercia perfecta, con el bloque en el punto máximo de cohesión. Pero un ciclo de 4 años siempre genera cambios, siempre introduce variables, y ningún equipo llega a 2 mundiales consecutivos en exactamente la misma forma. Si Argentina gana el 2026,
va a ser por algo más que táctica. Va a ser por algo que los argentinos conocen mejor que nadie. La épica, la narrativa, la capacidad de sacar cosas de donde no hay. Y eso, curiosamente, también puede ser su mayor trampa. La historia de Argentina en los mundiales está llena de momentos donde la épica se convirtió en el plan, donde el caos se transformó en inspiración, donde lo que parecía imposible terminó sucediendo porque un genio llamado Messi decidió que era el momento. Qatar 2022 fue la cristalización más pura de ese patrón. Una final que estuvo a minutos de perderse, que se fue a penales, que dependió de la actuación individual más grande que cualquier jugador haya tenido en un partido definitorio. Y lo ganaron. Eso es Argentina. Pero hay algo que no te dicen los que romanticizan ese estilo. La épica no es replicable a voluntad. No puedes planear llegar al límite y sobrevivir 2 veces seguidas. El margen de error en un mundial es tan pequeño que apostar al caos controlado es una estrategia que funciona una vez, quizás 2, y después encuentra su límite. Si Argentina llega al 2026 confiando en que Messi va a aparecer cuando todo esté perdido, como pasó contra Polonia, contra Australia, contra Países Bajos, contra Francia, están construyendo sobre un cimiento que tiene fecha de vencimiento, y la fecha podría ser el verano de 2026. La presión emocional sobre este equipo es, en términos objetivos, la más alta que cualquier selección argentina ha cargado en décadas. No porque sean peores que antes, sino porque son mejores, porque ganaron, porque ahora la expectativa no es llegar lejos, sino repetir. Y repetir un mundial es algo que solo Brasil ha hecho en la historia del torneo. Hace más de 60 años, en un contexto donde el fútbol era un deporte completamente diferente. La probabilidad matemática de que Argentina repita no es 0, pero tampoco es alta, y eso no es un insulto. Es la realidad estadística de lo que significa ganar el torneo más competitivo del planeta. El escenario que más ilusiona a los argentinos es uno que tampoco es descabellado. Messi llega en condiciones físicas aceptables, no necesariamente brillante en cada partido, pero capaz de aparecer en los momentos decisivos. Lautaro y Álvarez se reparten el trabajo con un nivel alto. De Paul y McAllister dominan el mediocampo como en los mejores momentos de Qatar. La defensa aguanta las tormentas, y el equipo llega a semifinales o más lejos con una mezcla de solidez colectiva y momentos individuales que nadie más puede replicar. Ese escenario existe. No es fantasía. El escenario que más miedo da es el opuesto, y seamos honestos, también tiene sus probabilidades. Messi llega con limitaciones físicas que lo obligan a administrar su energía en cada partido. La defensa falla en el peor momento por la falta de consolidación de los centrales. El mediocampo no encuentra regularidad porque De Paul o Enzo no están en su mejor momento. Y Argentina con todo su talento se despide en cuartos de final contra un equipo más joven, más fresco y con un sistema más predecible pero más sólido. Eso también puede pasar. Y si pasa, la narrativa va a ser despiadada. Porque cuando caes como campeón, el juicio es mucho más severo. Mi posición es clara y la defiendo aunque incomode. Argentina es finalista potencial del Mundial 2026. Pero no es el favorito más sólido del torneo. Francia y España, en términos de sistema, tienen hoy equipos más construidos. Brasil, en días buenos, tiene un potencial individual devastador. Y Argentina tiene algo que ninguno de esos equipos tiene: la mezcla exacta de experiencia colectiva, gen ganador reciente, y el mejor jugador de la historia en sus últimas horas en un torneo mundialista. Esa combinación puede ser suficiente. Puede no serlo. Lo que sí es seguro es que el camino va a ser épico de ver, porque Argentina no sabe hacer las cosas de otra manera. Lo que sí me parece indefendible, y aquí está la idea más polémica de este análisis, es que Argentina entre al 2026 sin haber resuelto su dependencia de Messi de manera estructural. Si Scaloni no tiene un plan claro de qué hace el equipo cuando Messi no puede o no está al 100%, entonces están apostando al azar en el peor momento posible. El talento individual justifica muchas decisiones en el fútbol de clubes. En un mundial, donde cada partido puede ser el último, la improvisación tiene un costo que no siempre se puede pagar. Esta Argentina tiene todo para ganar, tiene todo para caer en cuartos. Y eso, precisamente, es lo que la hace tan fascinante de analizar y tan imposible de ignorar. ¿Crees que Argentina puede repetir el título sin depender de la magia de Messi? ¿O el plan de Scaloni sigue siendo demasiado Messi dependiente para sobrevivir un torneo completo de 2026? Déjame tu opinión en los comentarios porque en esto sí hay tela de donde cortar.